Comenzamos el tema 14 del programa oficial de biología de segundo de bachillerato, que está dedicado al estudio de la microbiología y la biotecnología. En este tema, en la lección de hoy, vamos a centrarnos fundamentalmente en el estudio de los virus y una pequeña introducción inicial para que nos situemos un poco dentro del mundo de la microbiología. ¿Cómo podemos definir un microorganismo? Bueno, pues podemos definir a los microorganismos como un grupo de seres vivos que son microscópicos, ya que poseen un tamaño que no es superior a la décima de un milímetro y que de modo genérico o pertenecen al reino de las móneras o bien de los protostistas o a nivel del reino de los hongos. Estos microorganismos tienen la característica de ser muy abundantes en la naturaleza. La mitad de toda la masa orgánica que está en el ecosistema Tierra está constituida por microorganismos, de los cuales existe una enorme diversidad, una enorme variabilidad. Como su propio nombre indica o sus propias características no son visibles a simple vista, necesitamos un microscopio para poderlos ver, aunque son fácilmente detectables por la alteración que producen en el medio donde habitan. Van a producir una serie de modificaciones en el entorno, lo que nos hace pensar que ahí existen una fuerza, que ahí existen unos microorganismos que van a producir esa serie de alteraciones. Y además se van a caracterizar porque poseen una alta tasa de reproducción. Según la relación que mantengan esos microorganismos con el humano, pueden ser de tres tipos. Existen microorganismos que son totalmente inofensivos, es decir, que no hacen ningún tipo de daño al ser humano. Hay microorganismos que son beneficiosos y que el ser humano aprovecha para su beneficio. Inclusive hay microorganismos que son beneficiosos para otros seres vivos dentro de la naturaleza, pero existen otros microorganismos que son enormemente perjudiciales. Y estos microorganismos pueden aparecer en la naturaleza o bien de manera individual, bien en forma libre, o bien asociarse entre ellos para formar colonias, nunca seres pluricelulares. La ciencia que estudia a todos estos seres microscópicos que hemos dicho con un tamaño inferior a una décima de milímetro, muy abundantes, con gran diversidad en la naturaleza, se denomina microbiología. Luego nosotros lo que vamos a estudiar en este tema fundamentalmente es la microbiología. Esta diapositiva es simplemente una diapositiva de recordatorio. Si decimos que son seres microscópicos, es que nosotros vamos a necesitar para su descripción el microscopio para poder ver esto. Hay en grandes rasgos dos tipos de microscopio que ya estudiamos cuando hablamos de la citología, el microscopio electrónico y el microscopio óptico. Con el microscopio óptico vemos perfectamente la célula vegetal, vemos perfectamente la célula animal, vemos perfectamente la bacteria, vemos perfectamente algunas de las estructuras de los órganos celulares. A partir de una determinada tamaño vamos a necesitar la microscopía electrónica, sobre todo para describir los virus, que son estructuras que solo se ven a microscopio electrónico, y agregados macromoleculares, moléculas de mediano o de gran tamaño que sí se van a ver a nivel de microscopía electrónica. Luego veis que con el microscopio electrónico podemos ver todo esto, pero con el microscopio óptico, dentro de las bacterias, dentro de los seres procariotas, pues ni los ribosomas ni algunos de los órganos celulares vamos a terminar de ver. Y aquí una pequeña tablilla para que recordéis, bueno, pues más o menos cuando hablemos que sepáis a qué tamaño nos estamos refiriendo. Un centímetro sabéis que es la centésima parte de un metro, es 0,10 elevado a la menos 2 metros, que un milímetro es la milésima parte de un metro, 10 elevado a la menos 3, que una micra es la millonésima parte del metro, 10 elevado a la menos 6, que un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, más fácil decir 10 elevado a la menos 9, y que el Armstrong es 10 elevado a la menos 10. Luego, con eso podéis tomar más o menos la referencia de los tamaños que nosotros vamos a ir diciendo. Esta diapositiva es nada más que indicativa, recordatoria de lo que ya teníamos que saber.
¿Cómo podemos agrupar, cómo podemos clasificar los microorganismos? Pues además, os podéis imaginar que esto no es una empresa fácil de hacer porque existe una gran diversidad de microorganismos. Bueno, pues a pesar de esa gran diversidad, lo vamos a agrupar en dos grupos distintos. Un primer grupo que se llama microorganismos con forma acelular, significa que no tienen las características celulares típicas que hemos descrito durante la citología, y en ellas vamos a incluir los virus, los viroides y los priones, que son el motivo de estudio de la clase de hoy. Lo tenéis representado en la figura 8 y 9. Estos serían dos virus que están representados en esta figura, y después tendríamos las formas celulares, la forma de célula procariota que nosotros ya hemos estudiado, con todas las variaciones que podían tener. Ahí tenemos incluidas las bacterias. Bueno, pues aquí tenéis una típica bacteria representada en el número 1. Después tenemos los protozoos, que tenemos el número 2, el paramecio, el número 3, el número 4, el número 5, son diferentes tipos de protozoos. El número 6, que es un alga eucariota, es la euglena. Y después en el número 7 tenemos representados los hongos con los micelios en momentos de reproducción. Bueno, pues todas esas formas están incluidas dentro de lo que se denominan formas celulares, porque tienen pues más o menos la estructura procariota que nosotros ya hemos descrito. Como hemos dicho, nosotros hoy vamos a dedicarnos a estudiar las formas acelulares. Las formas acelulares son partículas infecciosas de organización acelular o supramolecular, es decir, que no responden a esa característica típica de la célula bacteriana con la membrana bacteriana o membrana plasmática, con su citoplasma, con su nucleoide y con sus organelas más o menos complejas. Es una organización, como vais a ver, totalmente distinta, que a lo más que existe es un conjunto de moléculas o de macromoléculas asociadas, que no pueden moverse ni nutrirse de manera independiente, pero que sí tienen mecanismos de reproducción. Claro, nos estamos encontrando con una forma, con unas partículas infecciosas, con una forma de vida muy extraña, que siempre entran en discusión porque están en el umbral que separa lo vivo de lo no vivo. Se discute, se ha discutido y se seguirá discutiendo si los virus son entes o entidades vivas o entidades no vivas. Bueno, pues se puede considerar que son vivas, puesto que se reproducen y producen efectos en esa reproducción, y se pueden considerar entidades no vivas, puesto que no pueden moverse ni pueden reproducirse por sí mismos. Ahí tenéis una visión muy bonita de una fotografía donde se ve un cultivo, una microfotografía de microscopio electrónico, evidentemente, donde se ve un cultivo de virus, y aquí, para que nos cansemos, pues una célula animal pequeñita, la bacteria típica, y aquí tenemos el tamaño que serían de los posvirus, del herpevirus y del virus de las fiebres aftosa, que es prácticamente un punto dentro de la diapositiva, para que veáis la diferencia de tamaño. Estas formas celulares se pueden presentar de tres maneras. Se puede presentar en forma de viroides. ¿Qué es un viroide? Pues un viroide son cadenas cortas de ARN monocatenario circular infeccioso, que es específico de las plantas. Bueno, pues es una especie de virus, pero una especie de virus muy simple, porque lo único que contiene es ARN monocatenario. Se pueden presentar entes en forma de priones, que es un tipo particular de proteína infecciosa que no tiene material génico, es decir, que no tiene ni ADN ni ARN, y que están originadas de proteínas normales que se vuelven infecciosas, que se vuelven infectivas, ¿vale? Ahora hablaremos un poquitito más de los priones, pero veis que son dos formas acelulares muy extrañas. Una es ARN solo y otra es simplemente proteína. Y los virus, propiamente dicho, que son complejos macromoleculares formados por ácidos nucleicos y que están envueltos, están rodeados por proteínas, y que no pueden moverse ni ir solos ni nutrirse ellos solos, pero sí pueden replicarse intracelularmente y pueden reproducirse. Ahí tenéis una reproducción de un virus. ¿Qué es lo que tiene un virus? Pues como vamos a ver después en su estructura, exclusivamente su material genético, su ADN o su ARN, y está envuelto por una proteína, por una cápsula que lo va a coger y que lo va a proteger. Estos son los tres tipos de formas acelulares que vamos a estudiar. Los viroides, poco más vamos a decir.
De los priones vamos a decir ahora dos cosas más en concreto y desarrollaremos el resto del tema hablando de los virus. Como he dicho, un prión no es nada más que una partícula de naturaleza proteica que reacciona en cadena como una infección careciendo de ácidos nucleicos. Mirad, es una proteína que en un momento determinado cambia su plegamiento. Aquí tenemos un ejemplo de un prión. Aquí tenemos un prión normal con sus cadenas alfa, sus cadenas beta, sus cadenas irregulares, que en un momento determinado se convierte en prión, cambia de plegamiento adquiriendo dos propiedades. La primera, resistencia a las proteasas, es decir, que no va a haber enzimas capaces de romper esos enlaces peptídicos, y después una marcada insolubilidad. Consecuencia de esa resistencia y de esa insolubilidad, forma una especie de agregados proteicos que se van acumulando y que va formando unas estructuras que se llaman placas amiloides y que tienen preferencia por asentarse en el tejido nervioso, fundamentalmente a nivel del cerebro. Bueno, pues esta proteína, este prión que pierde su plegamiento, que adquiere esa marcada insolubilidad y que forma agregado, son los responsables de una patología que se llama encefalopatía espongiforme transmisible o enfermedad de Creuel-Jakob, más conocido vulgarmente como la enfermedad de las vacas locas. Ahí tenéis el ejemplo de qué es lo que produce un prión. Aquí tenemos una preparación de tejido neuronal normal y aquí tenemos ese mismo tejido neuronal afectado por un prión que produce este aspecto de esponja por esos agregados, por esos acúmulos de placas amiloides que le da ese aspecto característico. Bueno, pues esta fue muy importante, hubo una gran epidemia de vacas locas que se extendió por toda Inglaterra y después por el resto de Europa, que dio importancia y preferencia a los priones. No vamos a hablar más de este tipo de organización de vida acelular. Vamos a dedicar el tiempo a estudiar los virus. Los virus son entidades que pasan por dos fases, la fase de virión y la fase de virus propiamente dicho. La fase de virión, que es cuando está de manera extracelular y es totalmente inerte, no es infectivo, y la fase de virus, que es intracelular y es cuando se encuentra en reproducción. Como ya he dicho, son elementos muy pequeños, solamente son visibles a microscopía electrónica. En este esquema de aquí volvemos a ver célula humana con un diámetro en torno a los 30.000 nanómetros, bacteria, Escherichia coli, de unos 3.000 nanómetros, y aquí para que podáis ver el tamaño comparativo de determinados virus: poliovirus, adenovirus, virus de la rabia, virus del SIDA, el bacteriófago T4, virus del mosaico del tabaco. Veis que solamente el tamaño es muy inferior y solamente son visibles con el microscopio electrónico. Pero tienen la característica de que son capaces de formar formas geométricas precisas, donde cada tipo posee siempre la misma forma y el mismo tamaño. Por eso se dice que los virus son cristalizables, formando estas formas características de la cual vamos a ver un montón de fotografías. Y tienen una característica fisiológica fundamental, y es que no pueden realizar ninguna de sus funciones solos. Tienen que depender de una célula huésped para poderse reproducir. Por eso decimos que los virus son parásitos intracelulares obligados. En resumen, podemos decir que los virus son una estructura molecular muy simple, una estructura que contiene ácidos nucleicos, ADN o ARN, nunca los dos juntos, ADN o ARN, con una cubierta proteica. Bueno, pues aquí estamos viendo dos fotografías de virus, donde aquí lo que estamos viendo de este virus es exclusivamente la cubierta proteica, y de este virus estamos viendo lo mismo, la cubierta proteica, pero en algunos de ellos estamos viendo o se insinúa este manchón oscuro que no es otra cosa que su ADN. Y estos virus, la única actividad biológica que tienen es la autoperpetuación, la reproducción en el interior de una célula huésped, porque ellos por sí solos no se pueden reproducir. Necesitan una célula huésped para su reproducción. Los virus son microorganismos no celulares que necesitan una célula huésped para reproducirse.
Están formados por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, cuya estructura difiere según el tipo de virus. El ácido nucleico está protegido por una cápside formada por miles de proteínas denominadas capsómeros. Cuando un virus, en este caso el de la gripe, ataca una célula de un organismo vivo, las glucoproteínas de su envoltura membranosa se ponen en contacto con los receptores de la membrana celular y la inducen a fagocitar el virus. Una vez en el citoplasma, la cápside se desprende y el ARN vírico se convierte en ADN gracias a la enzima transcriptasa inversa. Este ADN se integra en el ADN de la célula huésped y se apropia de sus funciones para producir los componentes víricos. Estos se ensamblan y se liberan por un proceso de gemación de la célula. Como podéis imaginar, intentar clasificar a los virus no es una empresa nada fácil, ni por su descripción, ni por su tamaño, ni por las características específicas que tienen. Entonces existen muchas clasificaciones y hay diferentes tipos de criterios. Hay científicos y clasificaciones que los agrupan según el tipo de célula que parasitan para reproducirse. Hay grupos, clasificaciones según el tipo de ácido nucleico que tienen. Están los ribovirus y los desoxirribovirus, según tengan ADN o ARN. Hay clasificación de los virus atendiendo a la forma de la cápside y a la forma que tengan esos virus en la cristalización. Hay clasificación que atiende a la envoltura externa del virus. La verdad es que ninguna es perfecta, ninguna es compleja, ninguna es completa, pero entre todas pues intentan clasificar ese enorme mundo complejo y difícil de clasificar que es el de los virus. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, pues la estructura ya la hemos dicho en cierta parte, es una estructura muy simple, que está compuesta exclusivamente por un ácido nucleico, ADN o ARN bicatenario o monocatenario, lineal o circular, pero en definitiva un ácido nucleico, que está recubierto opcionalmente por una envoltura tipo membrana plasmática y en el exterior tiene una disposición de unas proteínas que se llaman capsómeros, formando una estructura que se llama la cápside, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí, y esa cápside tiene diferentes, es la que aporta la forma al virus. La hay esférica, la hay cilíndrica, la hay lineales, las hay complejas, como vamos a ver ahora. Aquí tenéis un virus del SIDA, un virus del HIV, de la inmunodeficiencia adquirida humana, donde tenéis las tres estructuras básicas. Vamos a detallarlas un poquito. Los ácidos nucleicos, pues como he dicho, una de las características fundamentales de los virus es que contiene uno u otro, pero nunca los dos. O tiene ADN o tiene ARN, en todas sus posibles formas. Hay, como veis aquí, ARN monocatenario o ARN bicatenario. Hay ADN que es monocatenario lineal o hay ADN que es bicatenario lineal. Hay ADN monocatenario circular, hay virus con ADN bicatenario circular. De todas las maneras, pero nunca pueden estar los dos juntos. Y ese ADN o ese ARN lo que contiene es la información genética para sintetizar las proteínas de la cápside, con solapamiento de genes. ¿Vale? Bueno, pues esa es la estructura básica de un virus, que es un ácido nucleico o ADN o ARN, que lo único que lleva es la secuencia para poder sintetizar sus propias proteínas de los capsómeros. La envoltura externa, como ya he dicho, es una envoltura similar a la membrana plasmática, formada por lípidos, glucoproteínas, que proyectan hacia el exterior unas espículas que son las que despiertan la capacidad antigénica de los organismos que son parasitados por estos virus. Esas espículas que algunas veces coronan, de ahí la palabra coronavirus, que envuelven a la parte más externa del virus, se llama envoltura. Y solo está presente en los virus más complejos. Aquí tenéis un bacteriófago, un T4, que no contiene esa envoltura externa, y aquí tienen el virus herpes, que tienen estas espículas exteriores, estos lípidos, estas glucoproteínas, que lo fundamental es que tienen capacidad antigénica, capacidad sensibilizante al ser que parasitan y son los responsables de esas respuestas antigénicas y los responsables de que podamos sintetizar vacunas contra
esos determinados virus. Y en tercer lugar, como hemos dicho, pues es la cápside, es una cubierta proteica que va a proteger, que va a rodear al ácido nucleico vírico y que está constituida por unas subunidades idénticas, por unos monómeros idénticos que van formando polímeros. Bueno, pues cada uno de esos monómeros se llaman capsómeros y lo que forman es la cápside, que es lo que va a determinar la forma del virus. Las unidades proteicas que componen cada uno de estos capsómeros pues se denominan protómeros, que no son en definitiva nada más que cadenas de proteínas que lo van a formar. Como os podéis imaginar, existen multitud de formas de cápsides que le dan la forma al virus. Aquí tenéis una diapositiva donde tenéis virus cilíndricos, virus esféricos, virus icosaédricos o virus complejos raritos como estos. Vamos a hacer un repaso a los tipos de cápsides que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar, por ejemplo, cápsides poliédricas en forma de icosaedro con 20 caras triangulares y 12 vértices, que el ejemplo más típico es el adenovirus. Bueno, pues aquí tenéis la forma que tendría el picornavirus en este caso, que tiene ARN bicatenario, y aquí tenéis la forma del adenovirus, forma icosaédrica, y es la manera de entrar en la célula. Existen otros virus que tienen cápsides helicoidales, es decir, la tienen en forma de hélice con los ácidos nucleicos ADN o ARN, generalmente ARN, aprisionados entre las espiras. Forman virus cilíndricos o helicoidales con ARN monocatenario, que esta es la forma normal que tiene un virus de tipo helicoidal. Veis que cada uno de estos serían los capsómeros que van a formar. Esta sería la cápside y en su interior aprisiona a la hebra helicoidal de ARN. Si esto lo vemos con el microscopio electrónico, pues tienen esta forma de palitos alargados porque no vamos a ver la forma helicoidal característica. En esta imagen vemos lo mismo, virus cilíndrico del mosaico del tabaco, donde vemos en esta imagen perfectamente desarrollada cómo se va formando el virus helicoidal y va aprisionando entre las espiras cuando acumula los casómeros pues su ARN. Esta sería la visión en microscopio electrónico. Bueno, aquí nos pasa que se ve como si fueran las marcas de una regla, que no serían otra cosa que las espiras de la cápside helicoidal. Bueno, pues es un tipo de virus que es el virus cilíndrico. Y por último, tenemos los virus complejos. Dentro de los virus complejos, este virus, que se llama bacteriófago, tiene especial importancia. El bacteriófago, o también llamado fago T4, nos han dicho en selectividad que le prestemos especial importancia. ¿Por qué? Porque es un virus complejo porque tiene una cabeza poliédrica, esta que tenéis aquí en forma icosaédrica, en el cual va a tener un contenido fundamentalmente en ácido nucleico, fundamentalmente del tipo ADN. Y esta cabeza icosaédrica, a través de un collar que une la cabeza icosaédrica con una estructura en forma de tubo que tiene, veis, una vaina helicoidal en su interior y una parte que es flexible que se parece a la estructura del virus helicoidal. Bueno, pues esta cola helicoidal termina en una placa terminal que tiene un sistema de anclaje, ¿veis? Esta es la placa basal o placa terminal, tiene un sistema de anclaje con unas espinas caudales que sirven para anclarse en la membrana plasmática de las células que parasitan y unas fibras caudales, en total 6, que la van a ayudar a fijarse. Bueno, pues esta es la estructura típica del bacteriófago. Cabeza poliédrica con el material genético, cola helicoidal con estructura interior en forma de tubo, limitada por una placa terminal con un sistema de anclaje y 6 filamentos que sirven para unirse, fijarse externamente a la célula que van a parasitar. Y un collar de capsómeros entre la cabeza y la cola que forma el collar. Forma típica del bacteriófago, que en estas imágenes
pues lo volvemos a ver, son imágenes muy bonitas. Esta es una imagen a microscopía en real con un microscopio de contraste de fase. Aquí tenemos el esquema donde tenemos la cabeza del bacteriófago con el ADN y aquí tenemos la cola helicoidal con la placa caudal y cada una de las espinas. Y aquí se ve muy bonito tanto en esta diapositiva como en esta otra diapositiva cómo es la estructura de los bacteriófagos. Bacteriófagos, fago T4, que son importantes para selectividad. Pero existen más virus complejos. Están los virus que se llaman en concreto virus de la gripe, donde nos vamos a encontrar el virus de la gripe normal, pero también tiene una estructura similar el virus del SIDA y el famoso coronavirus que nos trae de cabeza. Son virus redondeados, son virus esféricos que tienen una bicapa lipídica que es una porción tomada de la célula a la que parasita y esa membrana lipídica está rodeando todo lo que es el virus y después tiene en esa capa lipídica una serie de proteínas que están insertadas codificadas por el propio virus que tienen el objetivo de facilitar la penetración de ese virus en el interior de la célula específica. Ya sabemos que el coronavirus, por ejemplo, tiene apetencia, esas proteínas hacen que faciliten su penetración en la célula, por ejemplo, de la vía respiratoria alta, por eso el síntoma de dejar de oler. Y en cambio el virus del HIV, como veremos después a continuación, pues tiene especial apetencia por los linfocitos T4, ¿vale? Que eran aquellos linfocitos que estaban mediando en la inmunidad celular. Una diapositiva final donde vemos los diferentes tipos de virus que hemos visto, virus icosaédricos, virus de la gripe o del coronavirus que son esféricos, virus helicoidales como el del mosaico del tabaco y este virus que es el bacteriófago, el fago T2 o el fago T4, donde tiene esta estructura helicoidal compleja. Una vez explicada la estructura de un virus, lo que nos queda estudiar es su fisiología, su funcionamiento. Y hemos dicho que el único objetivo que tienen es el reproducirse. Por lo tanto, lo que nos queda por estudiar son los ciclos de vida de los virus. ¿Qué entendemos por ciclo vital de un virus? Pues el ciclo vital de un virus son los acontecimientos que ocurren desde la incorporación del virus a la célula que van a parasitar, a la célula huésped, hasta su salida de esa célula huésped, o bien su salida individual deja la célula tranquila, o lo más normal, destruyendo a la célula que han parasitado, con el objetivo básico de reproducirse. Entendemos por ciclo vital de un virus su entrada en la célula huésped, su desamblaje de ese virus y la formación, como ya veremos ahora a continuación, de su propio material genético que va inducido a producir sus propias proteínas para ensamblar nuevos virus, destruir la célula y liberalizar gran cantidad de virus. Bueno, pues eso es lo que se conoce como ciclo vital de un virus, los acontecimientos que ocurren desde su incorporación hasta su salida de la célula parasitada. Para que se puedan producir estos ciclos de vida de un virus, este virus necesita materia, energía y el sistema enzimático de la célula que van a parasitar. Por eso se dice que son parásitos obligados, porque si no, no podrían reproducirse. Se comportan como auténticos parásitos intracelulares obligados, infectan a la célula y dirigen las orgánulas de esas propias células y sus enzimas para sintetizar sus propios componentes. Para ello, el ADN del virus, el ARN del virus, dependiendo que sea un adenovirus o un ribovirus, va a inhibir la expresión génica de la célula que han parasitado, van a inhibir esa replicación, esa transcripción específica de la célula parasitada y os la obliga a transmitir su propio mensaje genético, dirigiendo todo su metabolismo en su propio beneficio. Y finalmente muriendo porque no puede desarrollar sus propias funciones, sino que desarrolla las funciones del virus. Bueno, pues esto los virus lo hacen de dos maneras. Hay dos tipos de ciclos totalmente distintos, que son el ciclo lítico y el ciclo lisogénico, que son dos tipos de ciclo de la vida de un virus que son
ampliamente cuestionados y preguntados en selectividad. Con lo cual yo os pido especial atención para entender la diferencia de estos dos ciclos. ¿Qué se produce? ¿Qué fenómenos se producen durante el ciclo lítico? Bueno, pues el ciclo lítico es un ciclo de vida de un virus muy breve, donde se producen nuevas partículas víricas a gran velocidad y que siempre acaban con la muerte de la célula infectada. Son virus que tienen una gran virulencia, que tienen una gran agresividad y que para entender bien los fenómenos que se van a producir en ese ciclo lítico, pues nosotros como siempre lo vamos a desgranar en una serie de etapas. Pero recordar, ciclo lítico, ciclo de duración muy breve, ciclo muy brusco, ciclo muy virulento y que casi siempre acaba con la muerte de la célula infectada. ¿Cuáles son las fases de este ciclo lítico? Pues tenemos una primera fase, que es la fase de absorción. Ahora estudiaremos qué significa cada una de ellas. Una segunda fase, que es la fase de penetración. Una tercera fase, que es la fase de eclipse y denudación. La penúltima fase, que es la fase de multiplicación, donde se va a producir la replicación del ADN y el ensamblaje con las proteínas. Y una última fase, que son las fases de liberación. Esas son las 5 fases fundamentales del ciclo lítico: absorción, penetración, eclipse y denudación, multiplicación y liberación, donde van a producir nuevas partículas víricas a gran velocidad y acaban con la vida de la célula infectada. ¿Qué ocurre en la primera fase? Pues en la fase de absorción lo que fundamentalmente va a ocurrir es que se produce la unión específica de la cápside y los receptores celulares del huésped. Hemos dicho que hay algunos que tienen algunas proteínas que hacen que sean específicos de determinadas células. Bueno, pues ahí tenemos una bacteria que está siendo, en este caso, infectada por un bacteriófago y veis cómo se se une de manera específica la cápside, en este caso pues por la placa de anclaje que hemos descrito, a la parte externa de la célula huésped. Eso es lo que ocurre fundamentalmente en esta primera fase. En la segunda fase, la fase de penetración, lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer el virus, es introducir en el citoplasma el ADN, el material genético. Y eso se puede hacer pues por diversos mecanismos. Se puede introducir el ADN por endocitosis. ¿Veis? Lo tenéis aquí en el mecanismo número 1, pues tenemos un adenovirus con unos receptores específicos que hace que se invagine la membrana plasmática, lo rodea y puede producir la endocitosis. Puede producirlo por fusión de envolturas, simplemente se pone en el exterior, se fusiona la envoltura externa del virus con la membrana plasmática, se funden y forman un endosoma, que es una segunda manera, y existe otra tercera que es muy curiosa, que es la que utiliza específicamente los bacteriófagos, que es la penetración por inyección, y que la tenéis aquí arriba dibujada. Lo que hace el bacteriófago es fijarse a la pared bacteriana mediante la placa de anclaje, mediante su cola, producen una sustancia que debilita y rompe la pared de la bacteria que parasitan, que es la lisocima, y la vaina helicoidal se contrae haciendo que el tubo, la vaina interna, rompa esa membrana plasmática y se introduzca en el citoplasma celular. Y una vez que está en el interior del citoplasma celular, el material genético, el ADN, se cuela por esa vaina hueca y va a ir directamente al citoplasma. En estas imágenes quizás lo veamos más claro. Aquí tenemos cómo se produce la absorción y la penetración fundamentalmente del ADN. Aquí tenemos la absorción, que es la fijación del bacteriófago a la membrana. Vemos cómo se contrae la vaina helicoidal y esta vaina penetra, rompe, ataca a la pared bacteriana, penetra en el interior de la pared y cuando deja este hueco va a coger lo que es los capsómeros y la cápside, quedan en el exterior y lo único que pasa al interior de la célula parasitada es el ADN. Aquí vemos exactamente igual. Y aquí lo mismo. Es otra manera de verlo, coger la imagen, que lo veáis
la veáis con mayor claridad. Aquí tenéis la membrana del coli, aquí tenemos la cabeza del bacteriófago y vemos cómo incluye esa vaina helicoidal en el interior, lo mismo que aquí, y cómo el ADN lo va a integrar. Eso se produce en la fase que hemos denominado de fase de penetración. La siguiente fase es la fase de eclipse y denudación, y como dice la palabra eclipse, es que en un momento determinado el ADN, el ácido nucleico del virus, parece como si desapareciera, como si fuera asimilado por la célula huésped. Lo que realmente está ocurriendo es que el ADN bacteriano, que el ácido nucleico bacteriano, está siendo degradado por el viral y de esa manera estamos consiguiendo que se anule la dirección de la célula. A partir de entonces es el ADN del virus quien va a regir la síntesis de las proteínas que le interesa, que son las de su cápside, y se forman los propios componentes víricos, aunque inicialmente no se detectan todavía partículas virales. En esta fase termina con la síntesis de, si es un adenovirus, de ARN mensajero que va a enviarse al citoplasma celular, donde va a utilizar los ribosomas de la bacteria parasitada para fabricar sus propias proteínas y en esto participa en la multiplicación del virus. Aquí lo tenéis claramente representado. Vemos como el bacteriófago se ha pegado a la membrana plasmática del coli, ha introducido su ADN y ahora ese ADN dirige toda el metabolismo de la célula parasitada en sintetizar sus propias proteínas. Esto da origen a la cuarta fase, que se llama fase de replicación y ensamblaje. Es la fase en la que realmente se va a multiplicar, se va a reproducir el virus, ya que el ADN del virus dirige todo el metabolismo, duplica el propio ADN del virus. Eso es en el caso de los virus de ADN, que hacen el mismo mecanismo de autoduplicación que tiene la propia célula. Y entonces va a duplicar ADN que junto con los capsómeros que ya estamos sintetizando, lo ensambla y producimos nuevos virus. Si no fuera un virus ADN, que fuera un virus ARN, hay algunos que directamente autoduplican su ARN, o otros que utilizando una enzima que se llama transcriptasa inversa son capaces de transformar la información del ADN a ADN y ese ADN entonces se comporta como un adenovirus. Se transcribe a ARN mensajero para sintetizar los casómeros, pero también se transcribe al ARN que va a contener el propio virus. Por lo tanto, en esta fase de replicación, la duplicación del ADN viral pues va a depender de si es ADN o ARN, si es ADN por autoduplicación, si es ARN también por autoduplicación o por la transcriptasa inversa convirtiéndolo en ADN para posteriormente sintetizar ARN. Unido a la síntesis de capsómeros que se ha hecho previamente, pues esos capsómeros ensamblan la cápside con el genoma viral y se transforma en nuevos virus. Aquí tenemos el proceso que acabo de explicar. Virión, que se convierte en virus, se descompone, nos da el ácido nucleico, ADN o ARN, que va a producir la replicación génica y la traducción de las proteínas víricas. Y en ese momento lo ensamblan. ¿Qué hace la célula? Hemos dicho que con el ciclo lítico es llenar todo el citoplasma de virus que han sido fabricados por la propia célula y entramos en la última fase, que es la fase de liberación. Los nuevos bacteriófagos producen gran cantidad de lisocima, rompen la pared celular, rompen la membrana plasmática, producen la muerte de la célula y la liberación de esos bacteriófagos que salen mediante gemación formando nuevos virus que van a buscar nuevas células para parasitarlas, para empezar nuevamente su ciclo. Por eso a esto le llamamos ciclo lítico. Ahí tenéis una imagen donde de alguna manera se repasan todas las fases del ciclo lítico de un bacteriófago. Primera fase, que hemos dicho que era la fase de absorción. La segunda fase, que era la fase de penetración. En este caso recordamos que el bacteriófago es un adenovirus. La tercera fase, que era la fase
de eclipse, que lo que se iba a producir era la integración y degradación del ADN de la bacteria. La fase 4, que es donde se está produciendo la replicación y sintetizando las diferentes moléculas de ADN. Se está produciendo también la síntesis de cada una de las proteínas que van a formar la cápside del virus para en la fase 5, que es la fase de ensamblaje, se vuelven a formar los virus y en la 6 la fase de liberación y muerte celular. Esquema que no voy a repetir, donde tenéis las mismas fases. Fase de absorción-penetración, fase de eclipse, fase de replicación, fase de ensamblaje, fase de liberación. Y aquí lo vamos a ver de manera animada, pero vamos a ver exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo es el bacteriófago, cómo se acerca en la primera fase de absorción o fijación a la membrana, cómo se inyecta el material genético viral, cómo ese ADN sintetiza las enzimas virales replicando el material génico del propio virus, cómo se van a sintetizar las cubiertas proteicas y se va a ensamblar el material genético viral que se ha autoduplicado. Ahí tenéis el ensamblaje de los bacteriófagos, terminando con la lisis de la célula y liberación de las partículas virales. El segundo tipo de ciclo es el ciclo lisogénico, que es como más pausado, pero que al final se convierte en un ciclo lítico, produciendo la alteración de la célula. Es un ciclo de más larga duración, donde el ADN del virus no se expresa de manera inmediata, como hemos visto en el ciclo lítico, no produce la lisis rápida de la célula, sino que se integra en el genoma celular, se queda calladito, es decir, no se expresa y se replica y se transmite a toda la descendencia. De tal manera que al final nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de células parasitadas por una especie de ADN silente, de ADN durmiente, que ante determinadas condiciones ambientales se va a activar y entra en un ciclo lítico. Ocurren los mismos fenómenos que en el ciclo lítico, produciendo la lisis de la bacteria. Por lo tanto, en este caso no hay una lisis inmediata de la bacteria parasitada, sino lo que hay es una lisis diferida de esa bacteria. Esos tipos de bacterias que están infectadas por ese ADN se llaman bacterias lisogénicas, de ahí el nombre del ciclo lisogénico. El tipo de virus, el tipo de fago que produce ese tipo de infección se le llaman fagos atemperados o fagos atenuados, porque no tienen una expresión vírica tan potente como la del ciclo lítico. Y integran su ADN con el de ADN bacteriano y forman lo que se llama un profago. ¿Por qué? Porque no se expresan de manera rápida. Esto lo vamos a ver muy claramente en estos últimos esquemas que os voy a poner, donde tenéis perfectamente la diferencia expresada entre un ciclo lítico, que es un ciclo rápido, donde se integra rápidamente el ADN, anula el ADN de la célula y produce sus propios bacteriófagos, a un ciclo lisogénico en el cual el ADN se integra y una vez que está integrado, pues empieza a reproducirse durante mucho tiempo o durante más tiempo que el ciclo lítico, hasta que en determinadas circunstancias este ciclo lisogénico se convierte en ciclo lítico y termina con la destrucción celular. Es lo mismo que tenemos puesto en este esquema. Tenemos el ciclo lisogénico en violeta, el ciclo lítico en rojo. El ciclo lítico en rojo rápidamente produce la lisis, el ciclo lisogénico lo que hace es integrar el ADN y producir o diferir ese ataque celular. Lo mismo en estos dos esquemas. Aquí tenemos el ciclo lítico del E. coli, donde el bacteriófago lambda es capaz de infectar al E. coli y romperlo rápidamente, o el ciclo lisogénico, el cual el ADN se integra en el ADN de la célula parasitada. Veis cómo se va dividiendo y se va
multiplicando, se va reproduciendo, se va transmitiendo célula a célula y en un momento determinado entran en actividad y entran en el ciclo lítico produciendo la destrucción. Lo mismo ocurre aquí con el ciclo lítico de destrucción rápido o el ciclo lisogénico, que como veis va replicándose junto con el cromosoma de la bacteria parasitada y va difiriéndose en el tiempo.